Hoy vamos a celebrar el Día Internacional del Libro desde la Biblioteca de Tocinas. Vamos a descubrir una de las generaciones más productivas y famosas de la historia de la literatura española, la generación del 27 y su vinculación con la ciudad de Sevilla. ¿A qué debemos el nombre de Generación del 27? Pues se debe a que a mediados de diciembre de ese año, algunos jóvenes escritores, poetas en su mayor parte, se reunieron en Sevilla con el fin de conmemorar el tricentenario de la muerte de don Luis de Góngora y Argote. Entre ellos, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Gerardo Diego, José Bergamín, Juan Chabás o Dámaso Alonso. Pero aquella fecha, aquellos actos sevillanos del 27, iban a convertirse, con razón o sin ella, en una referencia casi emblemática para los futuros historiadores de la literatura española. Pero, ¿qué unió realmente a esta generación? A este grupo de poetas también se le llamó la generación de la amistad. La residencia de estudiantes de Madrid fue su privilegiado lugar de encuentro. Allí vivieron algunos y otros acudieron a participar de las actividades culturales como exposiciones, representaciones teatrales o tertulias. Además participaron en diferentes revistas como la Revista de Occidente, la Gaceta Literaria, la Malagueña Litoral o la Sevillana Mediodía o Caballo Verde para la poesía. Pero, ¿por qué Góngora? ¿Por qué aquellos jóvenes vanguardistas se fijaron precisamente en Góngora hasta el punto de que el verdadero aglutinante del grupo sería la poesía del gran autor barroco? En la primavera del mismo año, han de saber que ya tuvieron lugar en Madrid la celebración de unos actos preparados por estos escritores que homenajeaban a Góngora. Como curiosidad, decir que en ese contexto se situaba el funeral por su eterno descanso en la iglesia de Santa Bárbara, al que solo asistieron los poetas organizadores y un representante de la vida académica, el erudito don Luis Astrana Marín. Por cierto, el sacerdote que celebraba estaba extrañado de la escasa asistencia de los fieles a la misa por el alma del difunto. Y decía que bueno, que no era feligrés, ni siquiera le sonaba la cara ni haber oído hablar del difunto. Solo había un reducido grupo de jóvenes y un señor mayor. Al final de la misa, el sacerdote, para dar el pésame, se acercó al que vio con mayor seriedad de todo, que fue en este caso Bergamín. Dejando esta curiosidad, esta broma aparte, el afán por rescatar del olvido y del menosprecio crítico en que estaba sumido desde el siglo XVIII al gran poeta culterano es lo que movió realmente a este grupo. En efecto, Góngora va a ser para ellos, para aquellos jóvenes vanguardistas, un signo de vanguardia. Su exacerbado afán metafórico, su antirrealismo lo convertían en auténtico guía literario de unos poetas para quienes la huida de la realidad era una característica común, propia de los movimientos literarios de vanguardia. Si lo fundamental para la concepción de estos poetas, la concepción que ellos tienen de la poesía es la metáfora, ¿no se apoya toda la obra poética de Góngora en la metáfora? Pues aquí tenemos la respuesta. Pero continuando con esta historia, ¿qué relación tiene Sevilla y la generación del 27? De entre los actos celebrados a lo largo de aquel año, en honor a Góngora, ninguno tendría tanta significación y tanta capacidad cohesiva para los integrantes del grupo como las dos veladas organizadas por el Ateneo de Sevilla, las noches del 16 y 17 de diciembre, que servían de apertura del curso de la sección literaria, a la vez que constituían el homenaje sevillano al gran poeta barroco en aquel 1927. Con la iniciativa de José María Romero Martínez, presidente de la sección de literatura del Ateneo de Sevilla, y bajo la presidencia de Manuel Blasco Garzón, se celebraron aquellas jornadas, que tuvieron lugar en el Salón de Acto de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, junto al convento del Santo Ángel, en la calle Rioja, cedido a este efecto por hallarse ocupado el Ateneo con los juguetes y donativos recibidos de la cabalgata de los Reyes Magos. Hay que recordar que el Ateneo en aquella época se ubicaba en la calle Tetuán. La apuesta del Ateneo de Sevilla, especialmente del presidente de su sección literaria, José María Romero Martínez, era
una de las más innovadoras. Era un signo de modernidad que situaba al propio Ateneo en la órbita de la más avanzada cultura española y europea. Pero, ¿quién cubrió los gastos de esta celebración? Siempre se ha dicho que fue el torero y escritor Ignacio Sánchez Mejía quien costeó su desplazamiento y su estancia en Sevilla, cuando lo que hizo en realidad fue agasajarlo durante los días y sobre todo las noches en que permanecieron los poetas en nuestra ciudad, celebrando en su honor incluso una fiesta en el Cortijo de Pinomontano. Pero quien pagó fue realmente el Ateneo de Sevilla, como testimonian los libros de actas de las reuniones de su junta directiva. El libro de cuentas, donde se especifican las partidas y los conceptos de los gastos realizados. Viaje y alojamiento en el Gran Hotel París, almuerzo y atenciones varias. Un total de 2.267 pesetas con 60 céntimos. Y además la memoria de actividades culturales correspondiente al curso 27-28 nos da mucha información de eso. Y no consta en ningún documento entrega alguna de Sánchez Mejía al Ateneo para suplir esos gastos. Así que corresponde a nuestro Ateneo, a nuestro querido Ateneo de Sevilla, el mérito y el honor de la organización del acto literario más relevante y de mayor trascendencia que ha tenido lugar en España durante el siglo XX. Pero, ¿qué papel jugó Sevilla en la configuración de aquella prodigiosa generación? No hemos de olvidar que dos grandes poetas sevillanos de la generación del 27 son Alexandre, Vicente Alexandre, y Cernuda, Luis Cernuda. En realidad, todo este movimiento poético tiene un marcado acento andaluz. 4 de los poetas mayores que lo componen nacen en Sevilla y el resto, en mayor o menor grado, se sienten identificados con ella. Su estética, en líneas generales, responde a los supuestos básicos de lo que podemos considerar como estética andaluza. Por otro lado, decir que Alexandre y Cernuda son los dos poetas mayores que Sevilla aporta a la generación del 27, y ambos, pero muy especialmente Cernuda, llevará indeleble la huella de la ciudad en su obra. El exilio, el paso del tiempo, la soledad y la rememoración de la infancia y la adolescencia como feliz Arcadia, pues va a resultar la base principal de Ognos, posiblemente el más bello libro sobre la ciudad de Sevilla que se haya escrito en el siglo XX. Pero no solo los poetas sevillanos van a estar unidos a la ciudad de Sevilla. Aquí permanecieron durante varios años, durante años cruciales de su vida, como catedráticos de literatura española de la Universidad de Sevilla, Salinas y Guillén. Además, Sevilla era frecuentada en otros muchos momentos por alguno de ellos. Ha sido fuente de inspiración de algunos de los mejores versos salidos de estos prodigiosos poetas, como es el caso del soneto que le dedicó Gerardo Diego a la Giralda. Giralda, en prisma puro de Sevilla, nivelada de plomo y de la estrella, molde en engaste azul, torre sin mella, palma de arquitectura sin semilla. Si su espejo la brisa enfrente brilla, no te contemples, ay Narcisa, en ella, que se mude esa tu piel doncella, toda naranja al sol que se te humilla. Al contraluz de luna limonera, tu arista es bisel, hoja barbera, que su más bella vertical depura. Resbala al tacto su caricia vana. Yo, mudéjar te quiero, y no cristiana, volumen nada más, base y altura. Pues bien, durante la estancia en Sevilla, Pedro Salinas, por otro lado, se va a involucrar en la vida cultural de la ciudad. Alentó vocaciones poéticas y formó parte del Ateneo, cuya sección de literatura presidió entre los años 1921 y 1924. Y aunque la vida y su vocación le marcarán otros derroteros, llevó siempre a Sevilla en su alma, como evidencia el texto que le dedica en su obra Víspera de Gozo. Pero, por otro lado, el poeta vallisoletano Jorge Guillén sucedió a Pedro Salinas como catedrático de la Universidad de Sevilla.
En Sevilla fructificó intensamente su obra poética. Además, bastante de sus poemas se incorporan a la segunda edición de Cántico. Muchos de esos poemas incluidos en esta segunda edición están escritos en la ciudad de Sevilla. Y a pesar de ser Guillén un poeta esencialmente castellano, podemos vislumbrar en esa nueva versión de Cántico el impacto de la luz y los colores, la flora y el aroma de Sevilla convertidos en elementos sustanciales de determinadas composiciones. Lo vemos, por ejemplo, en su poema El jardín que fue de Don Pedro. Como es primavera y cabe toda aquí, para que, libre la majestad del sol, vibre celeste pero ya suave, o para entrever la clave de una eternidad afín, el naranjo y el jazmín, con el agua y con el muro, funden lo vivo y lo puro, las alas de este jardín. Pues bien, este poema, inspirado en los jardines del Alcázar, escrito con Pedro Guillén, va a servir para concluir con este paseo por Sevilla y la generación del 27. Ahora os queremos invitar a que compartáis con nosotros vuestros poemas favoritos de la generación del 27 y concluir diciendo: Feliz Día Internacional del Libro y que viva la cultura.